Iniciamos. Buenas tardes con todos. Presentes ante el Quinto Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Pastor Acosta. Efecto de continuar con la audiencia programada con relación al expediente 33-2020, cuaderno 28. Seguidamente, razón especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes. Asimismo, de cuenta si hay distintos pendientes y de cuenta también en qué nos habíamos quedado. Dejo constancia que estamos iniciando esta hora porque he tenido un cruce de audiencias con el expediente 9-2020, cuaderno 114. Ante todo, doctor, buenas tardes. Le saluda el especialista del doctor Yair José Salinas Flores. Doctor, para darle cuenta que efectivamente tenemos presencia de representación del Ministerio Público al doctor Osías Castañeda Neira, en representación de la Procuraduría Pública, el doctor Julián Ríos Díaz, asimismo en representación de la Defensa Técnica de la empresa Incot, la doctora Claudia Bustamante García, y asimismo en representación de la empresa Taldi, sucursal del Perú, al doctor Roberto Noriega Montenegro. Doctor, justamente en la sesión pasada se discutió los temas formales, el día de hoy tocaba emitir el conocimiento en razón de ellos. Ya, entonces falta emitir la resolución con relación a las oposiciones, ¿no? Perdón, sí, pues control formal. Así es, doctor. Ya, a ver, vamos a hacer un receso previa revisión de los actos para emitir la resolución. Resolución número 29, ¿no? Así es, doctor. Número 29. Estamos hoy día en Lima, 23 de junio del año 2025. Autos vistos y oídos, atender el requerimiento acusatorio realizado por el representante del Ministerio Público en los seguidos contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple en agravio del Estado peruano. Y el control que se realiza es en el aspecto formal. Y considera, primero, el señor fiscal, mediante escrito, formula acusación contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple. Previsto en el artículo 384, primer párrafo, como tipo del Código Penal, y solicita se imponga una pena privativa de libertad de 10 años por concurso real y 303 días multa conforme a la ley 30.111 por el segundo hecho. Asimismo, la Procuraduría Pública ha solicitado el pago de 37.956.134.76 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano. Bueno, dentro de los hechos, hemos visto que ellos han sido oralizados por el señor fiscal y que se encuentran en el requerimiento acusatorio con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y aparece en el requerimiento escrito presentado por la Fiscalía y también en el último documento. O sea, estoy hablando tanto del documento originario como del documento consolidado. Acompañado de elementos de convicción que se desprenden también del mencionado documento y que aparecen en el apartado séptimo que sustentan el requerimiento acusatorio. También que se reproducen en este acto tal y como aparecen en el requerimiento acusatorio. Segundo, absolución. La defensa técnica del actor civil ha presentado observaciones formales y también ha indicado que la reparación asciende a la suma de 37.956.000
134.76 al amparo del artículo 350, literal A y G del Código Procesal Penal. Por otro lado, la defensa técnica del imputado también ha formulado observaciones formales tanto a la Procuraduría como al representante del Ministerio Público al amparo del artículo 350, inciso 1, literal A del nuevo Código Procesal Penal. Tercero, en audiencia tenemos en cuanto al aspecto formal que la Procuraduría Pública menciona que para precisa, ¿no?, que esta observación no enerva en absoluto la posición que presentó la Procuraduría Pública en anteriores alocuciones, donde hacen hincapié en la posición que tienen respecto a la existencia de dos hechos completamente distintos derivados del comportamiento del acusado en el presente caso. Y que existe un incidente, el 32, denominado con número 32, en este expediente donde el cuarto juzgado nacional colegiado se está delimitando el tema de cohecho pasivo propio. Y respecto al hospital de Moquegua, acá en el presente incidente está realizando la etapa intermedia respecto al delito de colusión simple. De tal manera que la observación formal está dirigida solamente al aspecto del proyecto del hospital de Moquegua, para que el Ministerio Público delimite de manera concreta lo que ha sido el comportamiento respecto del acondicionamiento y pacto colusorio respecto del comportamiento del acusado Martín Vizcarra Cornejo respecto de este proyecto Hospital de Moquegua. Básicamente, más allá, si bien es cierto, hay una imputación concreta que ya está perfectamente delimitada, y respecto del proyecto Lomas de Hilo ya ha sido expuesto correctamente por el señor fiscal en la audiencia anterior, la observación va dirigida a que justamente se delimite para que pase a juicio oral este tema en la delimitación fáctica. La diferencia o la precisión respecto del acondicionamiento o concertación es básicamente la observación dentro del aspecto formal respecto al requerimiento acusatorio. Ahora bien, por otro lado, la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha indicado que en cuanto a la primera observación formal, esta está vinculada a la falta de imputación necesaria, conforme al artículo 349, literal 1b del Código Procesal Penal, señala expresamente lo siguiente, que la acusación fiscal debe contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores sobre la imputación necesaria que ahora va a ahondar. Sin embargo, hace hincapié en los siguientes aspectos. El delito de colusión es un delito especial y de infracción del deber. Necesita necesariamente la infracción de un deber institucional que haya sido otorgado o adjudicado por un dispositivo legal o un instrumento normativo que deba ser infringido. Es decir, no solo basta que sea funcionario público que lo convierte en un delito especial, sino que es necesaria la infracción de un deber institucional para que se pueda configurar el delito de corrupción de funcionarios y específicamente el delito de corrupción. En caso del delito de colusión, el artículo 384, primer párrafo, que es el que se atribuye, señala literalmente lo siguiente: el funcionario o servidor público que, interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo, en cualquiera de las etapas o modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación, cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. En ese caso, al ser un delito de infracción de deber, el precepto penal requiere que su configuración, según la redacción típica del artículo 384, el funcionario intervenga por razón de su cargo o comisión especial
en los contratos, suministros, licitaciones, concursos, precios, subastas o cualquier otra operación semejante, lo que se debe ser concordado con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 1553-2023 PA/TC, que señala en su fundamento 29 que en los delitos de corrupción de funcionarios debe existir certeza en cuanto a los deberes de los funcionarios establecidos en el Manual de Organización y Funciones o en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. Con estas precisiones respecto al tipo penal que se imputa a su patrocinado, debería cumplirse, claro está, el principio de imputación necesaria, es decir, no solo basta con describir circunstancias precedentes concomitantes posteriores, sino que a partir de las circunstancias y del hecho imputado de relevancia penal que pretende atribuir al representante del Ministerio Público, fluyan los elementos objetivos del tipo penal, en este caso, cuál sería el deber infringido que su patrocinado ha realizado, según el Manual de Organización y Funciones en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua. Lo que en el presente caso no existe, no se ha precisado y tampoco se puede leer en las circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores. La competencia funcionarial específica en la que habría intervenido su patrocinado en el marco de la contratación pública del caso Lomas de Hilo, así como del caso Hospital de Moquegua. Tampoco ha señalado en qué circunstancias se habrían infringido este deber, y menos aún se ha especificado la base normativa de dicha competencia, porque conforme lo indicado expresamente el Tribunal Constitucional en la sentencia que ha referenciado, el deber tiene que estar establecido en el Manual de Organización y Funciones o en el Reglamento de Organización y Funciones, señalando además el Tribunal Constitucional, que no resulta posible constitucionalmente interpretar de manera amplia ni analógica, y mucho menos crear jurisprudencialmente deberes funcionariales inexistentes, que la normatividad referida a cuya referencia reitera es el Manual de Organización y Funciones y el Reglamento de Organización y Funciones. Ante la falta de precisión de la competencia funcionarial específica, queda claro que la perspectiva no se habría cumplido en cuanto al principio de imputación necesaria. En cuanto a la segunda observación formal planteada, es la falta de justificación. Acá no se ve un análisis aún de fondo, sino la falta de justificación de las consecuencias jurídico-penales. Porque recuérdese que por una cuestión de ejercer correctamente el derecho de defensa, por lo menos tiene que delimitarse cuáles son correctamente las consecuencias jurídico-penales que desde el punto de vista de la ley penal deben ser impuestas después de un acto de juzgamiento. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que las agravantes genéricas que ha determinado el representante del Ministerio Público son las siguientes: ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. La ejecución de la conducta punible sobre bienes o recursos públicos, la realización de la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación del poder, oficio, profesión o función, y finalmente la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Con ello queda claro desde la doctrina y desde la jurisprudencia que el delito de corrupción es un delito de participación necesaria, es un delito de encuentro, de convergencia, es un delito donde necesariamente tienen que participar dos personas, en este caso el funcionario público y el otro el tercero interesado. Sin embargo, ya la Corte Suprema ha señalado que solo está el funcionario público y el tercero interesado, o terceros interesados. En este caso es necesario que la configuración del delito, por lo tanto, no se ha especificado ni siquiera se ha motivado por qué debería corresponder en este caso esta agravante genérica que incide en los derechos fundamentales de su patrocinado, al agravar la pena desde el punto de vista de la determinación a través del sistema de tercios. Igual sobre el patrimonio público se ha imputado el delito de corrupción simple. Sin embargo, se atribuye una agravante en la que supuestamente habría incurrido una afectación del patrimonio público en cuanto a la realización de la conducta punida abusando del agente de su cargo, justamente el dominio y el ejercicio incorrecto del poder público que se confiere a un determinado funcionario, es parte de lo que sustenta la atribución de responsabilidad penal. Así ese funcionario y por lo tanto esto forma parte de cualquier tipo penal de corrupción de funcionarios, más allá de que cuestiona todo el hecho que sostiene el Ministerio Público a partir de lo que plantea su hipótesis. No podría tampoco señalarse una agravante genérica que habría incurrido por abuso de cargo, en este caso como funcionario público. Finalmente, es claro que los bienes y recursos públicos en un proceso de contratación pública son el objeto de protección del delito de colusión, por lo que tampoco podría existir una doble valoración sobre ello, dado que no existe en este sentido agravantes genéricas que hayan sido motivados adecuadamente y que debe concurrir en el presente caso. La pena de multa tiene los mismos efectos que la motivación requiere, porque evidentemente la pena de multa también se determina a partir del sistema de tercios, y dado que no necesariamente corresponde ninguna antes genérica, la pena ha sido erróneamente determinada, y en todo caso no ha sido correctamente justificada para que se pueda permitir a la defensa ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
En cuanto a las observaciones formales dirigidas a la Procuraduría, dice, bueno, señala el abogado que tiene dos observaciones formales en cuanto a la Procuraduría Pública y a su pretensión civil. En cuanto a la Procuraduría Pública, ha formulado en un solo escrito 5 argumentos, pero 3 son de fondo y un cuestionamiento directo a la pretensión resarcitoria. Los primeros los considera que son indispensables para resolver adecuadamente. En el presente caso, el representante del Ministerio Público no ha atribuido delito de colusión agravada, tampoco siquiera delito de tentativa de colusión agravada. Lo que ha imputado es el delito de colusión simple, porque una de las razones por la que sobreseyó la causa, en un primer momento, por el delito de colusión agravada, en su oportunidad, es que en el caso concreto no ha existido perjuicio económico para el Estado. Y la anterior magistrada estuvo en la etapa intermedia del mismo proceso penal, no tuvo algún cuestionamiento a este pronunciamiento del Ministerio Público y se elevó al fiscal superior iniciándose el trámite correspondiente y el fiscal superior terminó rectificando en parte y ordena que solamente se acuse por el delito de colusión simple ante la ausencia de perjuicio patrimonial. Y sin embargo, cuando uno puede analizar la pretensión resarcitoria de la Procuraduría, por el proyecto Lomas de Hilo establece dos conceptos de daño patrimonial equivalente a 5.081.063.79 soles y por daño extrapatrimonial 10.162.127.58. En el caso del Hospital de Moquegua establece una pretensión resarcitoria equivalente al daño patrimonial a 7.570.981.39 soles. Por daño extrapatrimonial, 15.141.962.26 nuevos soles, dando un total de 37.956.134.76 soles. Es decir, por ambos hechos, por el hecho 1, por el hecho 2, la Procuraduría Pública planteó una pretensión resarcitoria por concepto de daño patrimonial, aun cuando el Ministerio Público solo ha atribuido el delito de colusión simple, que para su configuración solo exige desde la dogmática, aun cuando lo cuestiona una mera concertación, al ser un delito de mera actividad. No existen hechos que hayan sido imputados a su patrocinado en el que indique que se hubiese generado una afectación al erario público, y sin embargo la Procuraduría, cuando plantea su pretensión resarcitoria, plantea dos conceptos por daño patrimonial. Cuando el delito por el que se imputa excluye este daño patrimonial, porque en todo caso se hubiese tenido que imputar el delito de colusión agravada, lo que en el caso no ha ocurrido y tampoco ha sido imputado. Y la otra observación formal, que va muy discutida, pero que debe formarse parte de la garantía constitucional del debido proceso, indica que hay argumentos que se tienen que ponderar, no solo por ser circunstancias novísimas, porque siguen en desarrollo estos aspectos a nivel jurisprudencial y dogmático, y eso está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema. No es posible fijar el doble pago de reparación civil por el mismo presunto hecho dañoso, desde su perspectiva. Más allá de que niega cualquier intervención de una conducta ilícita por su patrocinado, la Procuraduría, en consonancia con la hipótesis del Ministerio Público, sostiene que ha ocurrido en este caso específico y en este incidente número 28, un acto de colusión entre un funcionario público y terceros interesados. Pero si bien en el proceso penal el único investigado de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según la hipótesis del fiscal y la Procuraduría existen otros supuestos responsables al supuesto hecho delictivo y según la Procuraduría, así lo ha señalado en su pretensión resarcitoria, ha indicado que su pretensión contra la empresa Obrainsa es del hecho 1 y GISA del hecho 2 ha dirigido en sus respectivos procesos especiales, entiéndase por temas específicos y de exposición de estos argumentos, el proceso de colaboración eficaz de cada uno que ha llevado sus respectivos procedimientos. Pero más allá de no estar incluidas estas empresas como investigadas, en el presente proceso penal desde la perspectiva que sostiene el Ministerio Público y desde la perspectiva de la Procuraduría, estas personas serían partícipes o cómplices del hecho dañoso, que es de naturaleza penal, que atribuye al Ministerio Público a la vez el hecho dañoso que sustentaría la pretensión resarcitoria de la Procuraduría. Ambas partes, así es de conocimiento público, han indicado que estas sentencias han sido aprobadas, han sido homologadas. Por lo tanto, dado que no es posible fijar doble pago de reparación civil, la formulación de una pretensión civil por los mismos hechos o por los mismos delitos que han sido materia de aprobación en la sentencia de colaboración eficaz resulta contraria a la prohibición del doble resarcimiento
con relación al hecho dañoso. Respecto a esto, ya se pronunció la Corte Suprema en la recurso de nulidad 745/2019, que señaló que no solo es posible un pago doble por concepto de reparación civil respecto a los daños y perjuicios derivados de la comisión del mismo hecho. Y esto se hizo en el siguiente contexto. La Corte Interamericana había fijado una reparación civil y el proceso penal que se había dictado una reparación civil por los mismos hechos. Y al respecto, la Corte Suprema dijo, un momento, no se puede fijar doble reparación por el mismo hecho dañoso y por lo tanto, en cuanto a esa obligación de reparación del daño, se debe remitir los fundamentos establecidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando específicamente en el caso en el caso el evangelista. Este criterio que tomó la Corte Suprema no es nuevo, es un criterio que también ha tomado en el caso Barrio Santos, expediente 28/2010, que fue confirmada por la Corte Suprema mediante recurso de nulidad 4104. Cabe también recordar que el artículo 95 del Código Penal establece que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables. Eso significa que la obligación de resarcir el daño se asume en forma íntegra por todos los responsables sin fraccionamiento ni duplicación al pago por uno. Extingue la obligación de los demás y viceversa. La responsabilidad solidaria que emerge de esta obligación mantiene su vigencia incluso cuando los imputados hayan sido juzgados en procesos distintos y mediante sentencias emitidas con diversos resultados. En cuanto a las defensas técnicas de los terceros civilmente responsables, tanto INCOT como Astaldi indican que no han presentado observaciones. Por otro lado, el Ministerio Público menciona que ha escuchado atentamente respecto a las observaciones formuladas tanto por la Procuraduría y la Defensa Técnica. Empieza a indicar que va a tratar en la medida de levantar las observaciones o por lo menos aclararlas. La defensa técnica señala que no existiría el principio de imputación necesaria en donde ha señalado que debería haberse precisado de manera clara y precisa y circunstanciada cuál es la imputación concreta respecto al hecho que se imputa a su patrocinado. Y dentro de esa locución ha señalado expresamente de que no se le ha precisado cuál es el deber funcionarial que él tiene o ha infringido para efectos de poder imputar el delito de colusión simple. Porque el tipo penal que se está imputando en el presente caso es de colusión simple, no colusión agravada. Para que quede claro, considera que esta clase de argumentos debe verse en otro estadio procesal de fondo y que sus hechos fácticos, precedentes, concomitantes y posteriores son bastante claros. Considera también que en la sesión pasada efectivamente ha cumplido con este requisito, ha señalado de manera clara, precisa y circunstanciada cuáles son los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Es más, ha señalado cuál es la imputación concreta respecto al apartado 1, lo más de hilo, y al apartado 2, en este caso la ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Es más, señaló concretamente que para efectos de no dilatar o continuar con el desarrollo de la presente audiencia, cita el escrito con número de ingreso, en donde precisa la imputación bastante concreta para efectos de poder no crear más confusiones. Conforme en su momento con el recurso de nulidad inicialmente presentado por la defensa técnica. Entonces, el Ministerio de manera responsable ha presentado un escrito para efecto de poder tener claro el panorama. Ahora, con relación a la defensa técnica, también ha señalado dentro de los argumentos que ha indicado que no se ha cumplido con precisar el deber funcionarial, pero entiende que es un delito especial como infracción del deber, que eso no está en discusión. Lo que señala, que no se ha precisado o señalado, es cuál es el deber funcionarial que habría infringido su patrocinado. Además de ello, ha señalado de que las empresas no están incluidas dentro del caso. Respecto a este extremo, debe señalar que las empresas no han sido incluidas, sino como terceros civilmente responsables, puesto que ya tienen un procedimiento de colaboración eficaz debidamente homologado, y eso lo ha señalado desde el inicio de la presente audiencia, cuando se instaló previamente. Entonces, señala correctamente que esto se ha homologado y ellos han sido sancionados como personas jurídicas y los terceros necesarios que exige el tipo penal. Han sido sancionados y homologados respectivamente por la judicatura. Ellos tienen una sanción penal y una reparación debidamente impuesta por el órgano jurisdiccional. No es aquí que haya un delito o exista, que no existe ni las empresas jurídicas ni los terceros intervinientes necesarios, sino que han sido homologados respectivamente los cuadernos de reserva de colaboración eficaz. Ahora también es necesario señalar que aquí no existe el mismo hecho. Aquí se está imputando colusión simple,
El otro hecho que se viene ventilando es en el juicio oral, donde ya están por ingresar a la etapa de lectura documentaria del cohecho pasivo propio, que no se confunda ello. Y con esto es reiterativo porque hay que entender que el cohecho pasivo propio, donde se está ventilando el juicio oral, se está verificando la compraventa de la función pública, donde existe un beneficio económico indebido, y eso es lo que ha señalado. Pero vuelve a reiterar para efectos de que usted pueda emitir un pronunciamiento a derecho. Aquí lo que está cuestionando es la colusión, concertación para defraudar al Estado. Tampoco están señalando que existe un perjuicio efectivo porque es colusión simple. Es un perjuicio potencial y que el tipo penal lo exige básicamente, que la concertación entre el funcionario con el deber funcionarial que tiene para efectos de defraudar al Estado. ¿Con quién? Con el interviniente necesario, en este caso los particulares, la defensa técnica indicado, conforme a lo señalado. Y ello está en el MOF y el ROF o en algún dispositivo legal que le compete a su patrocinado tener ese deber funcionarial. Pues debe señalar que el abogado de la defensa técnica está imputando la calidad de presidente regional. Y dado ello, la imputación concreta es la siguiente. Imputación concreta. Se le atribuye al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, autor del delito de colusión simple en su condición de presidente regional de Moquegua, en ese entonces, y al tener conocimiento que la empresa Obrainsa, consorciada con Astaldi, estaba participando del proceso de licitación Lomas de Hilo, solicitó reunirse con el señor Elar Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, para que entre los días 4, 5, 6 de noviembre concerte una reunión, y efectivamente esa reunión se llevó a cabo el día 6 de noviembre de 2013, en las oficinas de Obrainsa ubicadas en Emilio Cavenecia, 225, segundo piso. Torre 1, San Isidro, en horas de la tarde. En dicha reunión, aprovechando, teniendo en cuenta que habrían solicitado al consorcio realizar un ajuste de la propuesta económica presentada inicialmente, el hoy procesado Martín Vizcarra Cornejo le manifestó al señor Elar Tejeda que había que presentar una nueva oferta que no debía ser mayor a 81 millones para que pueda esta de manera, para que de esta manera existiera una recomendación favorable de otorgamiento a la buena pro que finalmente lo decidía el presidente regional. Situación que ocurrió, tanto es así que con fecha 7 de noviembre de 2013, el consorcio Brahim Astaldi presentó la carta CL01 13/OA, el cual tenía la nueva oferta económica ya reajustada por el monto de 80.958.137.34 soles, quebrantando con ello su deber funcionarial específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia, trato justo con los postores, así como también indebidamente defraudado lesivamente los recursos del Estado. Así las cosas, de fecha 25 de noviembre de 2013, se comunicó al presidente regional de Moquegua, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante la comunicación 118878, que recomendara la adjudicación del proceso de licitación al consorcio Obrainsa Astaldi, por un monto total de 80.981.137.34 soles. Posteriormente se aprobó la adjudicación de la buena pro y se procedió a autorizar la firma del contrato 021-2013 con fecha 6 de diciembre de 2013 entre el gobierno regional y el consorcio Obrainsa Astaldi. Acá la imputación es bastante clara, precisa, ha detallado cuál es la condición que se le está imputando. Es más, el Ministerio Público, cuando realizó su requerimiento, fue bastante preciso en señalar cuál habrían sido los deberes inherentes como presidente regional que habrían infringido, y señala también los dispositivos que emanan de este. Y empieza a detallar que son la ley del gobierno regional, ley 27867, artículo 21K, el artículo 21 de la ley del gobierno regional, el reglamento de organización y funciones del 2003 del gobierno regional de Moquegua, la ley de contratación de pago en el Estado, entre otros. En cuanto al apartado 2 del Hospital de Moquegua, señala que la imputación es bastante clara y también lo aclara a todas las partes, no solo por la defensa técnica, sino también a la Procuraduría, que se atribuye al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo la calidad de autor del delito de colusión simple, pues en su condición de presidente regional, a tener conocimiento que la empresa ICSA, consorciada con la empresa INCOT, estaba participando como postores de la licitación pública en abreviado en el Hospital de Moquegua, y aprovechar, teniendo en cuenta que habría solicitado al consorcio realizar un reajuste en la propuesta económica presentada. Inicialmente habría concertado a través del señor José Manuel Hernández Calderón, hombre de confianza y amigo del procesado,
Rafael Granados Cueto, que era el gerente comercial de IXA entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013, para favorecer al citado consorcio con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en este caso en su condición de presidente regional. Al no objetar la adjudicación de la Buena Pro y firmar el contrato, pues existiría la posibilidad de que el gobierno regional, a través de su presidente, pudiese observar la adjudicación y suscripción del contrato con quebrantarlo con ellos, su deber funcionarial específico y cautelar, y respetar los principios de imparcialidad, transparencia, trato justo a los postores, defraudando con ello también indebidamente a los recursos del Estado. Posterior a ello, el pacto colusorio con fecha 18 de diciembre de 2013 se suscribió en el contrato 352-2013, señalando que no se debe confundir lo que se está ventilando a nivel de juicio oral, que es el cohecho pasivo propio. Por el lado de Lomas de Hilo, la imputación concreta respecto al cohecho es la siguiente, para poderse verificar. Lo que se imputa es de que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo facilitó información privilegiada a los postores en ese entonces, los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013, para efecto de que puedan tener esa facilidad, pero a cambio de esa información privilegiada le solicitó el 2% de los costos totales de la obra. Y la imputación concreta es por el delito de cohecho pasivo propio. Acá es diferente. Acá, posterior a ese hecho, existió efectivamente una extratativa de concertación, así como efectos para realizar un reajuste, porque existe obviamente una presentación de una nueva propuesta económica reajustada de acuerdo al valor que le habrían señalado. Entonces la estrategia estaba diseñada en la concertación, se dio sí, hay una presentación, sí, pero aquí hay un dato curioso, que el cohecho se ha imputado un delito de cohecho pasivo propio en la modalidad de solicitar, pero alternativamente se encuentra la modalidad de recibir, y eso es importante que se sepa. Entonces, no solamente existe una solicitud de beneficio económico indebido del 2% del total de la obra, sino existe una segunda solicitud de una avioneta por el servicio prestado. En este caso, antes de que se firme el contrato, curiosamente, con fecha 3 de diciembre de 2013, existe una solicitud de un servicio de avioneta y posteriormente se dieron en el 2014 las entregas de los beneficios económicos ya solicitados inicialmente. Aquí lo que se cuestiona y se está en cuándo, concretamente en la concertación, la estrategia básica que existió para efectos de presentar esta propuesta, y efectivamente se cumplió. Entonces, la imputación se puede verificar que efectivamente existe esa diferenciación en el hospital de Moquegua. También hay una error de interpretación respecto al hecho que se está imputando, ahora que es el delito de colusión con el que se viene ventilando ya en el estadio de juicio oral por el delito de cohecho pasivo propio. Es frecuente el ofrecimiento de un soborno si entre un funcionario particular, ya sea a solicitud como ofrecimiento, y con eso, por ser un delito de mera actividad, está consumado el delito producto de ello. Es importante señalarle que existe, posterior a la solicitud, un ofrecimiento o celebración del pacto colusorio. Entonces, no es un imposible jurídico, no es algo que se esté inventando. Es importante que se sepa delimitar esta situación, tanto en la imputación concreta por el delito de Lomas de Hilo, ha señalado de manera clara, precisa y consensuada y circunstanciada, no solo los fácticos, sino también la imputación concreta, y del mismo modo, respecto al apartado 2 del Hospital Moquegua, ha señalado cuáles son los fácticos. Acá en ningún momento ha mencionado las entregas de dinero, el alquiler de la avioneta, para efectos de poder no confundirlos. Porque lo que se imputó inicialmente es un concurso real de delitos, sino que se desmembró, se separó en cuadras preparadas cuando hubo esta situación de la consulta superior, y es más, ha dejado claro que en ningún momento ha señalado que no existía delito. La postura fue firme desde el inicio y que existía delito. Lo que no existía era el perjuicio, elemento objetivo de tipo penal de corrupción agravada. Entonces es importante delimitar ello para efectos de que quede bastante claro de que el delito de colusión simple y el delito de cohecho pasivo propio, elementos comunes sí, pero una estructura típica totalmente diferente. La consumación es totalmente diferente, la consumación cesa con la sola solicitud, no interesa si el funcionario cumple con lo prometido, no interesa si existió la entrega del salario, cumplimiento, no con la sola solicitud. En el delito de colusión es también un delito de confianza, que se configura en la sola concertación, y desde ese punto de vista no debe haber ninguna confusión. En cuanto a la falta de justificación de las consecuencias jurídicas, ha señalado que quiere ahondar en ciertos puntos. Uno, el primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o la satisfacción de necesidades básicas de la colectividad. Dos, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos.
3, realizar la conducta punida usando el cargo del agente. 4, la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, por el principio de integridad. La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada con honestidad y veracidad, evitando cualquier táctica indebida. Partiendo de ello, para el Ministerio Público se cuenta con elementos objetivos para aprobar una reunión subrepticia que cuenta con elementos objetivos para ello, y esa reducción es una práctica indebida. Primero, no debe existir esa práctica de que el funcionario que viene participando como representante de una entidad en el gobierno regional reúna con el postor para que viene participando. Se reúna con el postor que viene participando. Segundo, debe existir llamadas telefónicas entre ambos durante el periodo de proceso de licitación. Tampoco es una práctica indebida. Si se vulnera el principio de integridad, si este principio de integridad forma parte del bien jurídico protegido del tipo penal. También habló del principio de transparencia, que las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas con los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y la contratación se desarrolle en condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Por otro lado, también habló del principio de igualdad de trato entre los postores, entre los proveedores, debe disponerse de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios, ventajas en cualquier trato discriminatorio, manifiestamente encubierto, es el bien jurídico protegido del tipo penal que está imputando en su ordenamiento acusatorio. Y eso es lo que se tiene que valorar. Entonces, el abogado de la defensa lo ha dicho, no es un delito de patrimonio, sino un delito de colusión, que es un delito especial de infracción del deber. Lo que se cuestiona básicamente es la defraudación de este deber que tiene todo funcionario deber especial como sujeto público de participar en las contrataciones representadas a la entidad, y esto está claramente lo que es infringido. Entonces, desde el punto de vista de la Fiscalía, hay dos agravantes que son perfectamente ajustables al caso concreto, al proyecto Lomas de Hilo y al proyecto que es un proyecto de recurso hídrico que sirve para desarrollar la agricultura y el proyecto de la zona. Entonces, no es un tema que esté en discusión de estas agravantes que puedan ser invocadas para efectos de poder establecer el test el 3 de la teoría de los tercios. Respecto al punto 4, el tema de pluralidad es mucho más fácil. En el caso concreto, el tema del hospital de Moquegua ya ha sido homologado y sentenciado en la carpeta de reserva de funcionario que tuvo en la reunión del CADE. Esto de Rafael Grados Cueto, en realidad de cómplice primario, ha sido condenado por homologación. En este caso tiene una homologación que ya está consentida. Respecto al tema de ICSA. Entonces, este Ministerio Público indica que ha señalado pluralidad de agentes y que también ha cumplido con lo señalado por la ley. En pocas palabras, no solo advertió la participación de extraneus, sino de personas que han participado dentro de las coordinaciones como Fernando Castillo Divos, Armando Turiaga, Javier Jordán Morales y Martín Alberto Vizcarra Cornejo, quien ha utilizado como intermediario a su amigo de nombre de confianza, que no es funcionario, a propósito de Juan José Manuel Hernández Calderón, y el maestro, en este caso Ramiro Salinas Silla, ha señalado claramente que la configuración del tipo efectivamente un funcionario y tercero civilmente responsable, que ya tiene sentencia homologada, pero sin embargo señala que los demás funcionarios o servidores que no tengan la relación funcional y como en este caso de José Manuel Hernández Calderón, con el objeto de participar en el delito, sean calificados como cómplices primarios de delito, pero ya se puede aparejar a estos intervinientes como el intermediario y los demás como terceros intervinientes necesarios en el tipo penal. Por eso, el Ministerio Público ha sido responsable de señalar quién es funcionario de la empresa que participó del acto colusorio, quiénes son los cómplices primarios que participaron en esta concertación. Claramente señala nombres y apellidos y cuál es la función de cada uno de ellos. Así también señala que no es cierto que un mismo hecho trate el tipo penal de cohecho pasivo propio y el delito de colusión simple. Si bien puede tener características o elementos comunes, la estructura es totalmente diferente, como lo ha indicado Inés arriba. En la réplica y dúplica, las partes mantienen sus posiciones. Postura del juzgado.
Ya, acá puedo visionar que efectivamente el Ministerio Público de la Revisión de los Actuados ha sustentado su requerimiento acusatorio, narra de manera sucinta los hechos imputados, oralizó las circunstancias precedentes concomitantes posteriores, menciona los elementos de convicción, también el tipo penal, también ha indicado la calidad del acusado, que es autor, que ha tenido un pleno conocimiento de su conducta atribuida, ha señalado pena, tanto privativa de libertad como de multa, y a su turno la Procuraduría también habría indicado el monto de la reparación civil. Ahora, en cuanto a las observaciones planteadas, considero yo que, en primer lugar, en cuanto a las observaciones de la Procuraduría, estas deben ser rechazadas. Primero, porque considera esta judicatura que la Procuraduría no tiene legitimidad en el objeto penal, de conformidad con el Acuerdo Plenario 4/2019, donde indica específicamente en cuanto a la naturaleza jurídica de la acción civil ex delito, que la acción civil es independiente a la penal. Y esa responsabilidad no nace porque el hecho sea un delito, sino porque el hecho produce un daño. De tal manera que en esta acción civil, dentro del proceso penal, el perjudicado por el delito o en su defecto el Ministerio Público, que actúa mediante legitimación derivada o por sustitución, genera un proceso civil acumulado al proceso penal, con una acumulación heterogénea de las acciones penales y civiles, pero ello tiene
propios criterios de imputación jurídica. Por lo tanto, el perjudicado por el delito tiene la potestad indistinta de incoar la acción civil tanto en el proceso penal o de recurrir al proceso civil. Por estas consideraciones, concordante con el artículo 11, numeral segundo, que indica que su ámbito comprende, estamos hablando de la acción civil, las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye para garantizar la restitución del bien y siempre que sea posible la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan con citación de los afectados en concordancia con el artículo 93 del Código Penal, que indica que la reparación comprende la restitución del bien y si no es posible, el pago de su valor y la indemnización por daños y perjuicios. En cuanto a las observaciones de la defensa técnica, considero que ellas son argumentos de fondo que tienen que dilucidarse en otras etapas del proceso penal. Más aún cuando ha planteado las excepciones correspondientes. Por lo tanto, a mi criterio, se ha cumplido con señalar la normatividad prevista en el artículo 349 del Código Procesal Penal, cumpliendo con todos sus presupuestos, y por lo tanto, debe continuarse con la tramitación correspondiente, indicando además que con relación a las observaciones de la defensa, también con relación a la Procuraduría, también considero que son argumentos de fondo que tienen que dilucidarse en otra etapa del proceso. Más aún cuando la Procuraduría ha materializado que el monto total por concepto de reparación civil es la suma de 37.956.134.76 nuevos soles. Haciendo hincapié también que acá lo que se analiza es que el requerimiento cumpla con los presupuestos establecidos en el artículo 349, que todos los demás temas de fondo tienen que ser dilucidados en la etapa correspondiente de valoración de medios de prueba. En consecuencia, se resuelve declarar la validez formal y, saneada la acusación en su aspecto formal, propuesta en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, previsto en el artículo 384, primer párrafo, como tipo del Código Penal, y solicita una pena privativa de 10 años por concurso real, 303 días de multa, conforme a la ley 30.111, por el segundo hecho, así como el pago de 37.956.134.76 por la Procuraduría Pública por concepto de reparación civil. Y dos, declarar infundadas las observaciones improcedentes las observaciones formales formuladas por la Procuraduría Pública. 3. Declarar infundadas las observaciones formales formuladas por la defensa técnica del acusado. En consecuencia, se rechazan las mismas. Ahora sí, y prosiguiendo con el estadio procesal correspondiente, se notifica la presente resolución, dijo el Ministerio Público,
Conforme, señor magistrado. Ok, solamente es el auto formal. ¿Ah? Vamos a entrar ahora al sustancial, al análisis sustancial. Notificado a la Procuraduría, dijo. Señor magistrado, con respecto a la decisión, respecto de declarar infundadas las observaciones Improcedente. formales, no, si me permite, respecto, es que entiendo que su decisión tiene dos partes, la que rechaza nuestras observaciones y la de que declara infundadas las observaciones de la parte demandada, Por eso. acumuladas contra la protección civil. Respecto a este último extremo, nosotros estamos conformes, señor magistrado. Sin embargo, y con el mayor de los respetos, permítanos poner un recurso de reposición respecto de la decisión que declara improcedente nuestras observaciones formales. Ok, doctor, plantee su reposición. Sí, señor magistrado. En primer lugar, consideramos que se debería reconsiderar esta decisión en razón de que, en principio, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de que, una vez expuesto el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, todos los sujetos, sin excepción alguna, puedan realizar sus observaciones formales o sustanciales o probatorias, según sea el caso. En ejercicio de ese derecho que por igualdad de armas tiene la Procuraduría Pública como actor civil, es que nosotros hemos presentado una observación formal. Y esa observación formal también tiene su basamento no solamente en el 350, señor juez, sino también en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal, el que establece justamente cuáles son las facultades que tiene el actor civil, dentro de las cuales está el colaborar con el esclarecimiento de los hechos delictivos y la intervención de su autor y partícipe con la finalidad obvia de establecer el quantum, primero identificar el daño y establecer el quantum indemnizatorio. En esa línea de razonamiento de la norma, señor magistrado, es que la Procuraduría Pública no solamente tiene competencias para observar a fin de que se aclare, porque nuestro requerimiento, nuestra observación formal estaba solamente para que, más allá de la imputación concreta en el tema Hospital Moquegua, la Fiscalía o el Ministerio Público precise o aclare esa parte, ese extremo del relato fáctico, para que haga la distinción relativa al comportamiento de cohecho, que ya, como hemos indicado, se viene dilucidando en el otro incidente que está en juicio oral, y el comportamiento referido a la colusión que nos convoca en esta etapa del proceso. Básicamente es ¿para qué? Para que, una vez establecido de manera correcta, precisa, clara, el marco fáctico, justamente no haya ninguna duda respecto de los hechos, no solamente que justifican la pretensión civil, sino también para que suba o cambie a la siguiente etapa del proceso un marco fáctico limpio, sin ningún tipo de cuestionamientos, para que pueda ser utilizado por la defensa en la siguiente etapa del proceso, señor magistrado. En resumen, nosotros, nuestra observación formal, primero, que está dentro de las facultades establecidas por la norma procesal penal, y segundo, que esta observación formal clarifica y tiene incidencia directa en los hechos que son materia de pretensión civil, señor magistrado. Es por esas consideraciones que respetuosamente le solicitamos que reconsidere la decisión. Muchas gracias. Ok. Señor abogado, doctor Sigya. Señor magistrado, ¿me logran escuchar? Sí, pero tiene que prender la cámara, doctor. Sí, correcto. ¿Se logra ver, señor magistrado? Sí. No se ve. Ahora sí. Sucinta, doctor. Sí, señor magistrado. Lo que pasa es que hemos tenido un percance con maletín. No entiendo percances, doctor. Tiene usted que usar cinta, ya sabe. Con la disculpa del caso, señor magistrado. Sí, señor magistrado. El doctor dijo. Disculpe. Está usted siendo notificada con la resolución. Sí, correcto. Interponemos recurso de reposición, señor magistrado. Ya, indique. ¿Oralizamos?
Señor magistrado, las razones son las siguientes. Más allá de todos los cuestionamientos que se han realizado, o sea, lo mínimo que exigimos es que se nos diga, y creo que eso no ha sido motivado adecuadamente en la resolución que usted ha emitido hace unos momentos, que se nos especifique cuál es la función por la que se habría intervenido en el proceso de contratación pública. Que no lo hemos escuchado, señor magistrado, ni al Ministerio Público, ni tampoco lo hemos escuchado en su resolución. O sea, nosotros entendemos que es funcionario público, y en ese sentido ha sido presidente del gobierno regional de Moquegua, por supuesto. Acredita su condición de funcionario público. Señor magistrado, que existe un reglamento de organización y funciones, por supuesto. Existen funciones debidamente determinadas para todos los funcionarios públicos que integran dicha entidad. Que existe la ley del gobierno regional, por supuesto, también es cierto. Pero hasta ahora no lo he escuchado, y con el mayor de los respetos, señor magistrado, es cuál ha sido la intervención de mi patrocinado en los procesos de contratación pública de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua. Porque justamente lo que nosotros siempre hemos reclamado es, primero, sí, se ha señalado la condición de funcionario público, pero no me estás especificando el deber específico que requiere el delito de colusión, y es la intervención en una contratación pública. Y eso no lo hemos escuchado, señor magistrado, y solo así nos podríamos defender de este delito de colusión. Nuestro cuestionamiento, señor magistrado, en ese sentido, no es generar dilaciones innecesarias en esta etapa de control de acusación, sino que a efectos de diferenciarlo del delito por el que estamos, aunque nosotros seguimos considerando que son los mismos hechos en juicio oral, de diferenciar debidamente cuáles serían los deberes infringidos. ¿Se infringieron entonces los mismos deberes, señor magistrado? Reitero, lo que pedimos, señor magistrado, es que se nos precise el deber por el que mi patrocinado habría intervenido en el proceso de contratación pública. Y en ese sentido, dado que en su resolución no existió motivación respecto a ello, planteamos la reconsideración en ese extremo. Y finalmente, señor magistrado, de igual manera en cuanto a las agravantes, nosotros hemos señalado que es un delito de corrupción de funcionarios y el abuso del cargo, la pluralidad, forma parte del delito de cohecho. Acá mi patrocinado en lo absoluto se le ha atribuido haberse coludido con otras personas más allá del señor Elar Tejeda, por ejemplo, en el caso de Obrainsa. Y en el caso de Ixa, supuestamente, por intermedio del señor José Hernández con la empresa Ixa, ¿no? Específicamente sería con el señor Fernando Castillo. Pero nunca se ha señalado que exista pluralidad de agentes con el que mi patrocinado se hubiese coludido. Entonces, esa pluralidad de agentes no tiene coherencia con los hechos que se le está atribuyendo a mi patrocinado. De igual manera, reitero, la posición del agente que supuestamente habría sido abusado forma parte de un delito de corrupción funcionarial. Y tampoco hemos encontrado una motivación en su resolución que diga por qué sí debería corresponder agravantes genéricas que ya forman parte del tipo penal de colusión, porque el tipo penal de colusión ya es un delito de encuentro y necesariamente, al ser un delito de corrupción funcionarial, exige el abuso de la posición del agente. Y en ese sentido, señor magistrado, dado que no se ha motivado al respecto, solicitamos que justamente se pueda tomar las consideraciones al respecto y se declare fundadas nuestras observaciones formales. Ok. Notificó al doctor Roberto Noriega. Doctor, ninguna observación. Ok. Notificada a la doctora Claudia Bustamante. Señor magistrado, ninguna observación. Conforme. Ok. Bueno, hemos visto acá que hay dos reposiciones por parte de la Procuraduría y por parte de la Defensa Técnica. Previamente se corre traslado, señor fiscal. Primero con relación a la Procuraduría, después con relación a la Defensa Técnica. Sí, señor magistrado. Con relación a las observaciones planteadas por parte del representante de la Procuraduría, este Ministerio Público
en la sesión pasada oralizó cuál es la imputación concreta respecto a la desvinculación que existe entre el verbo rector haber concertado, que es lo que se imputa respecto al hecho 2, Hospital de Moquegua, y al condicionamiento que se viene ventilando en el juicio oral, que a propósito hoy hemos tenido por la mañana. Este Ministerio Público señaló concretamente de que a raíz de esta condicionamiento que existió posteriormente un pacto colusorio, una concertación. ¿Para efectos de qué? Para efectos de poder hacerse de la adjudicación de la buena pro. Porque recordemos que en la imputación, que usted mismo también lo ha señalado en su resolución, debidamente motivado, existía esa posibilidad de que pueda ser observada, cuestionada, toda vez de que como presidente regional tenía las facultades que por imperio de la propia ley, no solo la ley de gobiernos regionales, sino el ROF y el MOF del gobierno regional, porque así lo estipulaba. La suscripción del contrato era una facultad inherente al presidente regional. Más allá de que haya existido una delegación de funciones, que eso será materia de discusión y en la parte sustancial, las facultades son inherentes en la ley de gobiernos regionales y en el ROP. En ese orden de ideas, señor magistrado, nosotros hemos sido bastante claros, precisos, en señalar cuál es la imputación concreta respecto al delito que nos estamos abocando en estos momentos, que es colusión simple. Y en ese orden de ideas, nosotros consideramos de que esta duda, controversia, si lo queramos llamarla así, ha sido superada para efectos de poder satisfacer el interés del representante de la Procuraduría. Ahora bien, respecto a lo que señala el abogado de la defensa técnica, señor magistrado, es cierto que todos estos cuestionamientos que ha generado este incidente de observaciones formales, lamentablemente vamos a volver a tocarlo en la parte sustancial. Y usted ha sido bastante claro al señalar en su resolución que lo que merece materia de análisis es lo que está estipulado en el 349 del Código Procesal Penal. Es decir, que se cumplan todos los presupuestos de dicho artículo para efectos de poder pasar a la siguiente etapa, que es el debate sustancial, en donde la defensa técnica podrá argumentar todo lo que está argumentando ahora. Es decir, por ejemplo, cuál es el deber funcional que se está infringiendo. Más allá de eso, este Ministerio Público fue responsable y señaló expresamente en la sesión anterior cuáles habían sido estos deberes, señor magistrado. Los deberes están estipulados en la propia ley de gobiernos regionales, en el ROP del gobierno regional, en la ley de contrataciones, y asimismo los deberes y principios inherentes en el Código de Ética de la Función Pública, en la ley de servicio civil, que están señalados, señor magistrado, en nuestro requerimiento. No es que estemos mencionando situaciones de que no se hayan señalado en nuestro requerimiento. Todo está en nuestro requerimiento. Pero si vamos a la especialidad, a la función especial que le da estas facultades al presidente, vamos a desarrollarlo para clarificar este punto y usted tenga un mejor panorama para que podamos ya en el control sustancial tenga claridad de usted. Fíjate, señor magistrado, que la ley de contrataciones con el Estado faculta al titular de la entidad, en su artículo 86 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado en ese entonces, a que quien tenía la decisión de autorizar a un organismo internacional para que lleve a cabo el proceso de selección es el presidente regional. Es decir, el titular de la entidad. La propia ley, el propio reglamento de la ley de contrataciones así lo estipula. Posteriormente a ello, pasa por un filtro, que es la autorización del Consejo Regional del Gobierno Regional. Efectivamente, el artículo 89 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado faculta, una vez que el presidente dé el visto bueno y señala
Este es el organismo internacional que debe ir, ellos sesionan en consejo para efectos de autorizar la firma del convenio. Y es así que efectivamente existió esta sesión de consejo para efectos de que puedan autorizar al gobernador regional y este pueda firmar el convenio. Fíjese, y el convenio es el 033-2013, hablando de Lomas de Hilo, que es lo que estamos tocando ahora mismo. Y el convenio estipula expresamente, elaborado por UNOPS, estipula expresamente que la máxima autoridad, así lo dice, es el presidente regional, es el representante legal y el titular del pliego. Así lo señala el convenio 033. Y es más, señor magistrado, el propio convenio señala expresamente cuáles son las competencias que tiene cada parte firmante de este convenio. Es decir, quien firma este convenio no es el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, no es el gerente general del gobierno regional, es el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional. Y el firmar este convenio lo hace inherente a todas las obligaciones, a todas las tareas que estipula el propio convenio. Cuando ya desarrollamos el tema sustancial, vamos a señalarle, señor magistrado, que dentro de las facultades que tenía el gobierno regional, porque el convenio señala al gobierno regional, en ninguna parte usted va a encontrar en el convenio que señale respecto a al proyecto especial regional Pasto Grande. Entonces, por eso es que yo le digo, no es que no haya infringido ningún deber, o por lo menos no se pueda advertir del propio convenio, sino que es necesario que usted sepa que esto es materia ya de un control sustancial, señor magistrado, porque ahí vamos a poder desarrollar cada parte del convenio en donde estipula que las facultades que tenía de aprobar la recomendación hecha por UNOPS era del gobernador regional, no era de otra persona, señor magistrado. Y así se va a poder ver no solo del convenio, sino de las demás documentales que son propias de actuar en el estadio que corresponde en este caso, que es el control sustancial. En ese orden de ideas, señor magistrado, nosotros consideramos que este Ministerio Público ha satisfecho todos los requisitos que está estipulado en el 349 del Código Procesal Penal. Esto es, contra quién va dirigida la imputación, una narración de precedentes clara, precisa y circunstanciada de los hechos fácticos del mismo. Hemos señalado cuál es la imputación concreta por cada hecho. Hemos especificado cuáles son los elementos de convicción recabados a nivel de investigación preparatoria y del mismo modo todos los demás criterios que están estipulados en la propia norma. Ahora bien, para finalizar, respecto a la pluralidad de agentes, nosotros hemos señalado que este cuestionamiento apunta al hecho 2, no al hecho 1, porque así está nuestro requerimiento acusatorio. Nosotros hemos señalado que así como existe, y no estamos negando de que sea un delito de encuentro, señor magistrado, o de participación necesaria, como lo señala el abogado de la defensa técnica, nosotros hemos señalado de que existió un funcionario público que es el presidente regional. Más allá de las facultades, que solo será discusión en el tema sustancial, existió. Y este funcionario estaba vinculado por un convenio, sí, porque el convenio estaba facilitando el encargo del proceso de selección a UNOPS. Entonces, ¿hay vinculación con el tema de la legislación pública? Hay vinculación, señor magistrado. Ahora, ¿hemos identificado al funcionario? Sí, lo hemos identificado. ¿Hemos identificado al extraneo? También lo hemos identificado. Este Ministerio Público fue bastante claro en señalar de que Rafael Granados Cueto ha sido sentenciado y homologado por el delito, en este caso de colusión simple, en la modalidad de cómplice primario. Lo que este Ministerio Público ha señalado en la sesión anterior, y muy bien usted lo plasmó en su resolución, es de que no enerva el derecho de que existan más cómplices ajenos a esta intervención necesaria. Es decir, ¿hubo un intermediario? Sí hubo un intermediario. ¿Quién es este intermediario? José Manuel Hernández Calderón. ¿Este intermediario tenía la condición de funcionario público? No tenía la condición de funcionario público. Y señalamos claramente que por criterio del maestro
Salinas Siccha, es perfectamente ajustable a la identificación del funcionario público y el tercero interviniente necesario, que existan, en este caso, cómplices primarios que no están vinculados directamente con la concertación. Esto es, el José Manuel Hernández Calderón fue un intermediario, sí, y no fue funcionario. Y la doctrina, señor magistrado, apunta de que efectivamente, así como hay instigadores, puede haber instigadores incluso en este tipo penal. Y eso no significa de que porque la ley exige un funcionario público y un tercero interviniente necesario, no puede existir pluralidad de agentes que hayan participado en el hecho que es materia de imputación. Entonces, aquí le hemos señalado concretamente que existe José Manuel Hernández Calderón como intermediario, un particular, porque fue amigo y hombre de confianza del funcionario. Hemos señalado de que existió la participación de Fernando Castillo de Vos. Hemos señalado que existió la participación de Armando Iturrizaga. Hemos señalado que existió la participación, asimismo, de Javier Jordán Morales, que son directivos, señor magistrado, pero que ellos participaron periféricamente para efectos de poder determinar la autorización para este pacto colusorio. Quien participó de esta concertación directa fue Rafael Granados Cueto con José Manuel Hernández Calderón, porque fue enviado por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En ese orden de ideas, lo que este Ministerio Público ha señalado es que existe pluralidad de agentes debidamente identificados y que el extraneros, que es Rafael Granados Cueto, ya cuenta con una sentencia homologada por el delito de colusión simple en la modalidad de cómplice primario. Entonces, no es del todo cierto lo que señala la defensa técnica al señalar de que no hemos precisado de manera concreta y detallada cuál es la participación de cada uno. Nosotros hemos señalado en los fácticos cuál ha sido la participación de cada uno y hemos sido responsables en señalar, para no confundirlo, cuál es el tema de concertación. No hemos tocado el tema de la avioneta, no hemos tocado el tema de las entregas de dinero para no confundir a vuestra judicatura. Hemos sido bastante claros en señalar cuáles son los hechos de la concertación, cuáles son los medios probatorios que tenemos, lo haremos en el estadio correspondiente, pero hemos señalado cuál es la imputación concreta respecto a cada hecho en concreto. Por todas estas consideraciones, solicitamos, señor magistrado, sea desestimado el recurso de reposición planteado por la defensa técnica, y en el mismo sentido consideramos en todo caso también que sea desestimado el recurso de reposición por parte del representante de la Procuraduría, toda vez que consideramos que con la oralización de la imputación concreta hemos superado la duda que tenía respecto al tema de la concertación con relación al hecho 2. Gracias. Ya. A ver, Procuraduría. Nos ratificamos en el extremo ya sustentado, señor magistrado. Okay. Doctor Siccha, 2 minutos. Sí, señor magistrado, nuevamente, el Ministerio Público se sostiene en medios de prueba que ni siquiera han sido materia del control, ¿no? Lo que nosotros exigimos es que eso esté relatado en los hechos, si no está relatado en los hechos, señor magistrado, y además se intenta confundir por lo siguiente, porque dice que en la ley está establecido que él tiene que autorizar los convenios. Señor magistrado, el acto colusorio que está imputando el Ministerio Público, según el Ministerio Público, habría ocurrido los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013. El convenio se firmó meses antes. O sea, ¿qué tiene que ver el convenio, señor magistrado, con el acto de colusión que está señalando el Ministerio Público? En lo absoluto, nada que ver. El convenio, señor magistrado, más allá de que sí lo suscribió el señor Martín Vizcarra, fue dispuesto por el Consejo Regional de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Pero, señor magistrado, eso no es la imputación en este caso. La imputación es que se coludió 4, 5, 6 de noviembre del año 2013. Entonces, lo que nosotros queremos que esté relatado en los hechos, lo demás será discusión probatoria, pero que esté relatado en los hechos, ¿qué función fue infringida el día 4 o 5 o 6 de noviembre del año 2013, mediante la cual mi patrocinado haya participado en el proceso de contratación pública? Eso es lo que exige el tipo penal.
que haya suscrito, ¿no?, un convenio por autorización del Consejo Regional, nada tiene que ver con el acto de colusión, señor magistrado. Además, el representante del Ministerio Público sostiene que, bueno, que la pluralidad de agentes, acá han participado mucho más personas. Lo único que puedo señalar al respecto, señor magistrado, es lo siguiente. Las incorrecciones jurídicas a las que se haya arribado en otro proceso penal no son responsabilidad de esta defensa ni del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Existe la complicidad primaria y secundaria en los delitos de corrupción de funcionarios? No existe, señor magistrado. Ni siquiera, no sé por qué citan al doctor Salinas Zipcha cuando eso no lo sostiene. Porque es un delito de infracción de deber y el cómplice solo será cómplice quien ha participado en relación al funcionario que ha infringido su deber. Esa clasificación de primaria y secundaria, señor magistrado, es para delitos de dominio, no para delitos de infracción de deber. Y en ese sentido, a mi patrocinado se le ha imputado únicamente haberse coludido, en el caso, por ejemplo, de la empresa Obrainsa, con el señor Elar Tejeda Moscoso. ¿Todas las personas con las que no se ha coludido responden como cómplice? Por supuesto que no, lo ha señalado la jurisprudencia. Que el único que responde como cómplice, y incluso lo había señalado esa jurisprudencia en la sesión anterior, es el tercero interesado que se colude con el funcionario. Entonces nosotros exigimos, señor magistrado, que no se valore las circunstancias que sostienen una imputación por un delito tan grave, corrupción de funcionario, a la vez como circunstancias agravantes genéricas, porque eso vulnere también el no bis in idem, porque se está valorando doblemente un mismo hecho, una misma circunstancia, para agravar una presunta responsabilidad penal. Por todas estas razones, en los demás extremos nos ratificamos y solicitamos que se ampare nuestra petición. Ok. Señor fiscal, finalmente. Disculpe, señor magistrado, problemas con el internet. No se preocupe, señor fiscal. Si se tiene que apagar un micro, más bien le doy 2 minutos para la dúplica correspondiente. Señor fiscal. ¿Parece que tiene problemas? Sí, señor magistrado. Creo que vamos a llegar Brevemente. el día de hoy. Vamos a llegar hasta acá. Siendo ya las 5:31. Vamos a suspender audiencia para el día miércoles. Doctor Sicha. Señor magistrado, entiendo las molestias que va a poder generar esta situación. Yo para el día miércoles tengo programado un viaje y por las propias posibilidades de acceso al aeropuerto actualmente requiere ir un poco más temprano. Si bien lo he sacado aproximadamente para las 6 de la tarde, tendría que ir un poco más temprano al aeropuerto. Le solicitaría, por favor, que se pueda reprogramar para el próximo lunes, si usted, por favor, tiene a bien considerarlo. De tal manera que, como mi persona individualmente está asumiendo esta defensa de este caso, tanto en el juicio como en la etapa intermedia, para que se mantenga ese debate y no se vaya a perder ninguna arista, ¿no?, al asumir otra defensa en este caso. Pero habíamos quedado un horario, doctor Sigla. Usted se había comprometido en ese horario. Sí, señor magistrado. Lo que sucede es que es una cuestión, le quiero ser sincero, estrictamente familiar por la que tengo que viajar este día miércoles. Incluso he tenido que aplazarlo un poco. Es una cuestión de emergencia, no quisiera ventilarlo por esta audiencia, pero por eso, solo por esta única ocasión, señor magistrado, que se reprograme. No me opongo a que siga haciendo los lunes y miércoles, solo por Ya. este miércoles. Solo por este miércoles. ¿Usted a qué hora tiene que estar en el aeropuerto? A las 6 de la tarde aproximadamente, señor magistrado. 6 de la tarde. Señor O sea, a magistrado, las 6 de la tarde es el vuelo, señor magistrado. Ah, Pero bueno, 6 de la tarde. sí.
Señor magistrado, ¿me permite? Sí, señor fiscal. Sí, señor magistrado, atendiendo al pedido de la defensa técnica, el suscrito se encuentra delicado de salud, como usted ha podido observar, y estoy tratando de hacer el esfuerzo para efectos de poder. Entonces, no sé cómo me pueda desarrollar en los siguientes días, como ya está cercano. Entonces, le pediría en todo caso pueda atender ese pedido también para el suscrito, porque necesita pasar atención médica. Ya. Gracias. ¿Procuraduría alguna oposición? Ninguna, señor magistrado. Ya. Por esta vez vamos a suspender audiencia hasta el día 27, ¿no? Lunes. Sí, estamos en 30. Ya. Suspendemos audiencia hasta el día 30 de junio a las 2:30. Repito, Muchas gracias, 30 magistrado. de junio a horas 2:30. Ojo, quedan notificados y latentes los apercibimientos decretados. Notificada la Fiscalía, dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría, dijo. Conforme, señor juez. Doctor Sicha, dijo. Conforme, señor magistrado. Doctor Noriega, dijo. Conforme, doctor. Doctora Bustamante, dijo. Conforme, señor magistrado. Ok, en ese sentido suspendemos audiencia hasta el día lunes 30 de junio, quedando latentes los apercibimientos decretados. Tengan ustedes buenas tardes. Damos por terminada la audiencia el día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, con permiso con todos.